Hey, ¿qué la que hay, mi gente? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com. And in today's video, we're going to be talking about lo que. But before we get into today's video, I want to remind you to turn on the subtitles. Now, I know videos in all Spanish might not be the easiest for you to understand, but I'd be lying if I didn't tell you that the best way to actually learn Spanish is to consume Spanish. Shocker. But that might mean that you have to watch this video a few times, and that is okay. I've taken the time to put the subtitles for you in Spanish, and then YouTube translates them to English as well, so that way you can go back and forth between the transcriptions. Or you can just use the Chrome extension, the language reactor, and that's basically going to put Spanish and English on the screen at the same time. I've done a video about how to do that. Regardless of how you do it, just know that the all Spanish videos are going to help you learn Spanish faster. Okay, now it's time to switch to Spanish. Enjoy. En este video voy a hablarle sobre una expresión muy útil a la hora de comunicarnos en español, una especie de comodín que te servirá para construir oraciones más complejas y dinámicas. La expresión lo que es una manera de referirse a acciones o verbos, a ideas abstractas o a conceptos, siempre sin género y nunca a un sustantivo. Ok, so lo que viene a sustituir a la cosa que o a la acción que. Por ejemplo, me gustaría saber lo que piensas. Lo que te sucede es que tienes miedo a volar. ¿Comprendes lo que has hecho? Lo que es un pronombre relativo, que son palabras o expresiones que se utilizan como nexo entre dos cláusulas o partes de una oración. Y cuando se lo utiliza después de una coma, su función es referirse a algo mencionado en una sección inmediatamente anterior de la oración y generalmente puede reemplazarse por otro pronombre relativo, lo cual, aunque lo que sea mucho más común. Por ejemplo, hoy entrené durante varias horas, lo que o lo cual significa que mañana me dolerá el cuerpo. Anoche llegué tarde a mi casa, lo que o lo cual molestó mucho a mi madre. El cielo está nublado, lo que o lo cual siempre me hace pensar en mi viaje a Londres. A su vez, el pronombre relativo, lo que, puede estar precedido por una preposición. Entrené al máximo toda la temporada, por lo que o por lo cual espero jugar bien en la final. Esto es para lo que has estado estudiando todo el semestre. La diferencia entre lo que dices y lo que haces es gigante. Tengo mucho para decir sobre lo que está sucediendo en mi país. Los pronombres relativos son herramientas del idioma y como tales pueden confundirse fácilmente. Y si utiliza la que no debes a la hora de expresarte, será como intentar sacar un clavo con un destornillador. Puede que lo logres, pero puede que no. Uno de los pronombres relativos que más se confunden con lo que es el que. Y la principal diferencia es que el que se utiliza para referirse a un sustantivo, a una persona, un animal o una cosa, y sigue la misma regla gramatical que la que, los que y las que. Por ejemplo, ella es mi mejor amiga, la que me ayudó con la mudanza. ¿El libro que estás leyendo es el que te presté yo? Mis perros son los que ladran por la mañana. Las que quieran que les pase mis apuntes de matemáticas, que me avisen. Dominar este tipo de expresiones te va a ayudar a comunicarte mejor y a expresarte de manera más fluida, lo que es un conector tan típico del idioma que hasta forma parte de dos de las frases hechas más comunes del español. Eres lo que come y a lo que yo digo, no lo que yo hago. As always, if you found this video helpful and you are looking to take your Spanish up a notch, if you're trying to level it up this summer, you're going to be traveling to a Spanish-speaking country, or you're just going to be out and about, probably conversing with Spanish speakers, then definitely check out
my training guide. It's called The 3 Secrets to Learn Spanish Faster. I'll put a link in the comment section below. I will pin it there. And I will also put a link in the description for you. So you can go there, you can click the link, and that'll take you directly to the guide. If you enjoyed the video, please do me a big favor and hit the thumbs up for me. If you have any questions about this video or other videos, or you simply want to recommend videos to me, which I love because it helps me come up with content, definitely let me know in the comments below. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel, turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.